Bienvenidos y bienvenidas al podcast Nosotras Lideresas. En esta ocasión estamos en una gira por Centroamérica y México, hablando con diferentes mujeres lideresas que están transformando la región. Desde Nosotras Women Connecting nos alegra muchísimo iniciar esta aventura en Panamá, en la cual en esta ocasión tenemos a la invitada Laru Linares. Laru es la gerenta de emprendimiento femenino y social del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Ahí lidera y coordina la comunidad de empresarias, Canal de Empresarias, un proyecto muy ambicioso que reúne más de 40,000 mujeres de Panamá, empresarias que están transformando este país. Laru es ganadora del premio Panamá Positivo y además es una de las presidentas parte de la red de organizaciones de mujeres empresarias y emprendedoras de Centroamérica y República Dominicana. Hoy vamos a hablar de cómo las mujeres mueven la economía de Panamá y cómo van a ser el motor de transformación de este país. Acompáñenos. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting. Bueno, Laru, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué alegría estar aquí con vos y hablar del trabajo tan bonito que hacen acá en el canal de empresarias, que las conocí hace 3 años y que me sigue sorprendiendo mucho esta ciudad y la Ciudad del Saber con todo el trabajo. Pero primero que todo, Laru, contanos quién sos vos, qué haces, cómo llegaste a este mundo de las mujeres empresarias. Bueno, Mari, de verdad que me alegra mucho que estén por acá por Panamá. Yo arranqué con esto hace como 20 años ya. Cuando entré a la Fundación Ciudad del Saber, entro con temas de emprendimiento. Yo venía ya trabajando en temas de emprendimiento y cuando llego empiezo a apoyar emprendedores de todo tipo. Hombres, mujeres, jóvenes, con los programas que desarrollábamos aquí en Ciudad del Saber. Pero un par de años después, o como dicen, un par de doritos después, de repente me encuentro con que la data o los estudios que estábamos haciendo indicaban que las mujeres emprendían menos que los hombres. Y eso empezó a hacerme mucho ruido, ¿por qué las mujeres emprendemos menos? Y allí fue que empezamos a trabajar en la creación del Canal de Empresarias, que es el programa que llevo desde Ciudad del Saber. Pero sí, anteriormente te podría decir que me mueve mucho hacia todo este tema el ejemplo de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer emprendedora, empresaria. Ella ha levantado a sus hijos sola, entonces yo, o prácticamente sola, porque mi papá pues enferma bastante joven. Y cuando veo este ejemplo, me doy cuenta que muchísimas de las mujeres que nosotros apoyamos están igual, están levantando sus emprendimientos solas, están levantando a sus familias solas. Entonces, que cuenten con el apoyo, con el respaldo de aliados, instituciones, poder llevarles oportunidades para que ellas las aprovechen y conviertan en realidad o potencien más sus proyectos, yo creo que se ha convertido en una especie como de misión de vida para mí. Porque sí quiero que, y sé que hay muchas oportunidades que a las mujeres no les llegan y quiero que lleguen y que las puedan aprovechar. Entonces eso es un poco lo que me ha ido como que motivando en estos años. Contanos un poco, porque no todo el mundo sabe, este es un podcast donde van a haber mujeres de la región de Centroamérica y México. ¿Qué es el Canal de Empresarias y qué hace con las mujeres? ¿En qué les apoya? Bueno, Canal de Empresarias cuando arranca con talleres enfocados en las debilidades de las mujeres a la hora de emprender. Nosotros encontramos que existían diversidad de debilidades que no sabíamos que las mujeres tenían a la hora de emprender. ¿Cuáles eran esas debilidades o esos problemas que teníamos que ayudar a solventar? Está el tema del temor a emprender. Muchas veces nosotras como mujeres no queremos invertir nuestro tiempo, el tiempo de nuestros hijos en otras actividades porque suponte trabajamos o estudiamos y cuando llegamos a casa queremos dedicarle tiempo a ellos o a la familia en general, a la pareja. El tema de invertir nuestro dinero o nuestro capital en un emprendimiento y no en la educación de los hijos o en el hogar, eso también es una barrera para las mujeres emprendedoras.
El emprendimiento femenino también es muy tradicional, porque siempre o la mayoría de las veces, como no queremos arriesgar tanto, nos vamos por emprendimientos como los salones de belleza, temas de salud, de cuidado, alimentos, dulcerías. Entonces, el programa lo basamos en ayudar a las mujeres primero a que reconocieran cuáles eran las barreras y una vez las puedas reconocer, puedas trabajar en cómo vencerlas. El tema de la corresponsabilidad en el hogar, que muchas veces somos nosotras las únicas responsables de todo lo que pasa en la casa, que si limpiar, que si cuidar a los hijos y todo esto, cómo trabajar eso desde el hogar para que puedas emprender. Después pasar al tema de cómo enseñarles a innovar y a ser creativas, y en ese proceso tratamos de sacarlas de esos emprendimientos muy tradicionales a emprendimientos diferenciados. Independientemente de que te vayas a mover en algo tradicional, trata por favor de agregarle algún tipo de diferenciación, de agregarle de alguna manera innovación y no hagas lo mismo que hacen las demás, porque es mucho más difícil emprender así. Después pasamos a la parte de desarrollo de negocios y ahí sí nos damos cuenta totalmente que la educación en nuestros países tiene que mejorar, porque muchas mujeres no saben cómo manejar el tema de crear mi modelo de negocios, de validar la evidencia de consumo, si de verdad hay personas que van a pagar por eso que yo hago. Trabajar todo el tema de mi modelo, de mi Lean Canvas, trabajar todo el tema de mi elevator pitch, la presentación corta de mi proyecto para poder vender, para poder presentársela a un posible inversionista o aliado. Todo eso se trabaja en el programa y después pasamos por una fase muy linda que es la fase de mentoría. Y ahí también nos damos cuenta de otra parte del proceso, que es que el hecho de salir a buscar aliados y personas que trabajen conmigo mi proyecto y contarles mi proyecto y que me ayuden es otra cosa que las mujeres no hacemos. También hay mucho miedo de contar las ideas. Entonces el mentor es alguien que acompaña a la emprendedora, que la guía, que conoce más del mercado y le puede dar una visión mucho más ampliada, y pasamos por ese proceso también y al final escogemos a las mejores o los proyectos como que más acabados para poder conectarlos con sus mercados. En ese proceso vemos todo el tema financiero, ayudarlas a llevar toda la parte administrativa y después conectar con sus posibles mercados. Y allí ya pasan a lo que son núcleos sectoriales, que son como pequeños gremios, y en esos gremios ellas se agrupan, tienen un consejero o una consejera que les ayuda a poder abrir mercado, a hacer vitrina, a promoverse, incluso viajar a misiones en el extranjero y tener más conexión con ese nuevo mercado al que están entrando, o generar una nueva visión de cómo verse o cómo presentarse en ese mercado que ya tenían. Porque el programa es tanto para mujeres con ideas como para mujeres con empresas. Ambas pueden participar. Laru, vos sos empresaria, sí, emprendedora. Sí. Contanos un poco de tu emprendimiento o empresa. Mi emprendimiento empresa, porque genera, está enfocado en también educación emprendedora para jóvenes, para enseñarles a emprender, porque pues creo fielmente en que ese conocimiento genera la diferencia, que tú sepas de qué manera puedes innovar, cómo puedes solucionar un problema que está afectando a tu comunidad o a tu país y cómo lo puedes solucionar de manera innovadora, pues es lo que trabajamos desde mi propuesta, y es para jóvenes que ya tienen la edad para poder desarrollar ese proyecto, que están en la universidad, que quieren hacer crecer esos proyectos, y también para jóvenes en áreas en riesgo, de áreas en riesgo. Lo que hacemos es que nos acercamos a las fundaciones y a los grupos que apoyan o ayudan a jóvenes en riesgo, les presentamos la propuesta y llegamos con la propuesta a estas comunidades. Y te puedo decir que hemos visto cómo los jóvenes han desarrollado propuestas sociales para mejorar el ambiente en su comunidad, propuestas para que cambie las situaciones de peligro o de riesgo que se viven en esas comunidades, e incluso propuestas turísticas para atraer a la gente a esas áreas y que puedan desarrollarse íntegramente dentro de esas comunidades, propuestas de seguridad para que no sean lugares peligrosos para ellos o sus familias. Así que he visto bastantes proyectos interesantes desarrollarse en base a este tipo de presentaciones que nosotros le llevamos a los jóvenes. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Mind School. Mind School. ¿Y con cuántos chicos y chicas has trabajado hasta ahora? Ya, mira, nosotros hemos tenido más de 500 jóvenes
con los que hemos trabajado puntualmente. No es tan masivo como Canal de Empresarias, porque sí nos vamos a lo puntual, y la idea es que le podamos dar acompañamiento y seguimiento a los jóvenes para ver qué están haciendo, cómo lo están llevando. Y el hecho también de que no sea tan masivo es porque somos un grupo pequeño, pero sí trabajamos la parte emocional. Entonces les enseñamos todo este proceso de que tú puedes hacerlo, tú vales, tienes toda la capacidad para hacerlo. La inteligencia que hay en ti puede despertar grandes ideas, grandes proyectos. Entonces les enseñamos toda esta parte emocional, la trabajamos con ellos para sacarlos a veces de esa idea de que no van a poder, llevarlos a la realidad de que sí pueden y entonces crear proyectos nuevos con ellos. Contame una historia que te haya impactado trabajando con estos chicos y chicas. Mira, nosotros tenemos un barrio aquí en Panamá que se llama Curundu. Ahí hay una fundación que apoya y cuida a los jóvenes en ese barrio. Los chicos, cuando hicimos el llamado, la fundación pues fue la que nos llamó para que apoyáramos. Llegan los jóvenes para recibir los talleres y ellos estaban muy preocupados por la inseguridad en el barrio. De hecho, es un área peligrosa, no sé cómo le dirán en otros países, como un área roja. Y la preocupación principal para ellos era el tema de la seguridad. Entonces les dijimos, bueno, vamos a enfocar nuestro proceso de capacitación en desarrollar propuestas para la seguridad, un tema social. Les enseñamos elevator pitch social o social elevator pitch, trabajamos en crear ideas para que el barrio, la comunidad fuera más segura. Y recuerdo que habían de todas clases de edades y había jovencitos inventando que si mochilas a prueba de, imagínate, de balas, que sí, o sea, un montón de ideas súper curiosas, pero en el proceso ellos fueron creando una especie de estructura de seguridad, no de que voy a salir a cuidar las calles ni nada de eso, sino que yo voy a ser agente de cambio y voy a empezar a divulgar en la comunidad lo importante que es que yo y mis hermanos, mi familia, mis amigos nos sintamos seguros. Entonces iban a hacer obras de teatro, empezaron a promover eventos y actividades al aire libre para hablar de la importancia de la seguridad, lo valioso que es que los parques y las áreas recreativas estén limpias, estén cuidadas, protegidas, lo valioso que es que los niños puedan correr al aire libre y que no haya ningún tipo de miedo. Y salen estas propuestas de obras de teatro, de presentaciones en público, nacidas de los mismos jovencitos. Entonces la fundación ya queda con la propuesta hecha por ellos mismos, con la guía nuestra de actividades mensuales y actividades semestrales para que puedan presentarlo. Y a mí lo que me parece como que más curioso en estos procesos es cómo los jovencitos mezclan la cultura con la necesidad que ellos han encontrado y cómo ellos mismos tienen la capacidad de que esa propuesta cultural se convierta en realidad. Entonces, yo creo que ese hecho de que tú lleves el conocimiento a la gente y que les permitas desarrollar y crear con ese conocimiento es lo que verdaderamente trae acción para el cambio. Y hemos seguido llevando propuestas a diferentes áreas y de vez en cuando nos regresamos a esas comunidades a ver qué es lo que está pasando. Sí nos interesa mucho que las comunidades a las que nos acercamos tengan fundaciones, para que esas fundaciones puedan dar el seguimiento al proceso. Pero ya te digo, a mí lo que más me sorprende es ver cómo los jóvenes tienen esa capacidad de generar cambio, de ponerlo en acción y de ellos mismos ser esos ejecutores de esas ideas que ellos desarrollan. Así que ese ha sido uno de los que más me ha llamado la atención. Bueno, a ver, estoy escuchando una cosa súper bonita que es una inversión pequeña en juventudes puede hacer grandes transformaciones en lugares que lo necesitan Exacto. mucho. Y esto lo quiero pegar con otra idea que tiene que ver con $1 en la mano de una mujer significan mucho más dólares para la comunidad. Y aquí quiero pegarlo como con el canal de empresarias, porque definitivamente empoderar económicamente a las mujeres es algo que transforma sus comunidades. No sé si nos podés contar un poco, después de haber trabajado con tantísimas mujeres que han sido parte del programa de Canal de Empresarias. Mira, Canal de Empresarias ha visto una gama de mujeres impresionante, tanto mujeres profesionales con ideas excelentes, de alta calidad e impacto, mujeres en áreas indígenas,
mujeres en áreas rurales, mujeres del campo que tienen proyectos interesantes que desarrollar. Y dentro de esas áreas en donde ellas están los sectores en los que ellas trabajan. Desde esos sectores yo te podría mencionar proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con alimentos, donde hemos tenido mujeres que desarrollan salsas, desarrollan productos alimenticios empacados, desarrollan snacks. Tenemos una emprendedora en el área de Chiriquí, frontera con Costa Rica, en donde ella empezó a crear platanitos del plátano maduro, el plátano verde, lo freía en una paila en su casa, en una olla en su casa, hace más de 20 años. Y a la gente le empezó a gustar, ella lo empezó a desarrollar y de repente 20 años después se encuentra con que tiene todo un terreno, hectáreas de terreno que ha comprado y en las que cosecha los plátanos. Tiene una planta que hace poco fue certificada en donde produce los platanitos y ahora está vendiendo en todo el país y la meta es exportar. Y tú colocas esos platanitos al lado de cualquier otro y el nivel y la calidad es maravilloso. Tenemos otras en el sector textil que el año pasado fueron a representar a Panamá a Milán y a Tailandia por la calidad de su producto. Pero todas estas cosas se dan porque el ecosistema panameño ha empezado a generar puentes entre las emprendedoras y sus sectores, que era algo que no pasaba antes. Antes tú tenías tu producto y veías en qué tienda o en qué supermercado lo podías agregar, pero no tenías una apertura del sector en el que tú estás trabajando. Ahora lo que se está trabajando es que puedan abrirse las puertas para que ellas se den a conocer realmente. Entonces hemos tenido de toda clase de proyectos, mujeres que se asocian y trabajan juntas desde un sector X, como por ejemplo las artesanas, y dicen, bueno, vamos a producir para participar en eventos en Costa Rica, hemos ido a ferias en Costa Rica, vamos a juntar recursos para poder pagar los pasajes, vamos a irnos a una misión comercial con ProPanamá, que es una institución aquí en Panamá, para presentar nuestros productos y hemos empezado a ver cómo esos grupos de mujeres que han pasado por el programa han empezado a agruparse, a juntarse y a generar fuerza para poder participar en las oportunidades que se van encontrando en el entorno. Entonces yo creo que el programa, además de prepararlas y capacitarlas, ha ayudado a que ellas se sientan respaldadas y se apoyen entre ellas y que esa fuerza de estar juntas, de estar agremiadas o unidas por nuestros proyectos es lo que ha hecho que ellas pasen a un siguiente nivel y ya no tengan miedo de mandarle una carta al presidente o de ir a tocarle la puerta a la Cámara de Comercio o de ir con cualquier empresario aquí en Panamá a pedir y a decir que necesitan ayuda para poder desarrollar alguna actividad o participar en una feria o que les abran el lobby de un hotel para poner sus productos. Aquí tenemos muchas emprendedoras artesanas que tienen lobbies en los hoteles porque hicieron una carta, la presentaron con el logo nuestro y todo y pidieron el espacio para poner sus productos. Eso era algo que no pasaba antes y ahora por ese simple hecho de formar parte de una comunidad yo he visto la diferencia en cuanto a sentirse seguras y estar claras de que tienen el derecho de hacerlo, porque tienen una buena propuesta y porque existe un mercado que les puede abrir la puerta. Entonces yo creo que esas son de las cosas más potentes que he visto dentro del programa en este proceso. Claro, a mí, bueno, primero que todo que, digamos, hablando desde Costa Rica y viendo como otros países, me parece que el canal de empresarias a nivel centroamericano es, y me vas a corregir si estoy equivocada, uno de los más potentes, si no el más potente para potenciar mujeres, digamos, en negocios. Y aquí yo quisiera como, bueno, vos sos parte de la red de organizaciones de mujeres empresarias y emprendedoras de Centroamérica y República Dominicana, y aquí quisiera como que pusiéramos un segundo la vista en la región, porque es una región muy desigual, ¿verdad? Es decir, donde, por ejemplo, a mí me sorprende Guatemala, que tiene una serie de, digamos, de facilidad de trámites que no tenemos en Costa Rica. Costa Rica es un país tremendamente burocrático, lo cual limita que hayan muchísimas más mujeres, en general personas emprendedoras. Y bueno, y vemos eso, ¿verdad? Pero, y vos estuviste en la construcción de la agenda Mujer en mi Pyme, y de repente si nos podés contar un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son como los retos que vos determinás desde tu experiencia
en el canal de empresarias, de haber estado en este espacio y de ahora trabajar con la red de mujeres empresarias de Centroamérica, ¿cuáles son, digamos, esos puntos álgidos que pueden hacer la diferencia para las mujeres emprendedoras? Mira, yo pienso que es una lluvia de puntos, ¿no? Hay muchísimos temas que todavía tenemos que atender, pero está el tema de la financiación, el capital para poder desarrollar proyectos. Yo he visto pasar muchísimos emprendimientos por canal de empresarias. De hecho, los que han pasado tal cual por la plataforma de talleres, he visto proyectos que no se han podido concretar, que no han podido hacerse realidad por falta de capital. Y no te estoy hablando de los millones de dólares, es un capital que se puede conseguir, y ellas han intentado por todos los medios de hacerlo, se han buscado las maneras, se les ha conectado con posibles aliados y no se ha logrado, porque en algunos casos no existe claridad o comprensión de esos sectores o de esos posibles inversionistas sobre el tema que ellas quieren desarrollar. Otros son mercados que están muy limitados. Por ejemplo, el sector de la construcción aquí en Panamá es muy cerrado. El sector de la salud, aquí tuvimos un proyecto muy bueno en temas de salud, que era una plataforma para llevar el control de las vacunas. Incluso esta plataforma nació antes de que llegara la pandemia, que hubiese sido el momento como que clave para que se utilizara la plataforma para el tema de la puesta de vacunas, y no hubo forma de que entrara en el sistema. Es una buena idea que no encontraba cómo embonar en el sistema de salud. Entonces, hace falta un poco más de comprensión de los mismos sectores, de estas nuevas ideas que van saliendo, abrirle la puerta a estas ideas y la generación de fondos que vayan dirigidos a las mujeres emprendedoras, porque si nos ponemos a ver, Mari, el emprendimiento femenino tiene otra forma de ver las soluciones a los problemas. Las mujeres somos más de crear proyectos que de verdad generen cambios en la sociedad, en la comunidad, en la gente, que mejoren la vida de la gente. Sí es cierto que estamos mucho en lo tradicional, pero los proyectos liderados por mujeres están muy enfocados en el cuidado de las personas. Hay mucho enfoque en la salud, mucho enfoque en la mejora de la vida, el cuidado de los niños, los temas de turismo. Entonces, abrir fondos para ese tipo de proyectos, fondos también que estén tal vez liderados por mujeres, yo creo que hace falta en todos nuestros países, y cambiar esa visión que a veces solo nos enfoca en esos proyectos fuertes y sólidos que tienen que ver con tecnología, que se ven así como los grandes emprendimientos de allá de Silicon Valley, porque es que esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es otra, nuestras necesidades son otras, y yo creo que ya va siendo tiempo de que vayamos como que abriendo, expandiendo un poco más el marco de los fondos de capital que se generan en los países, tanto los que da el gobierno como los que puede dar la empresa privada o los inversionistas privados. En Panamá nos falta mucho de eso. Nosotros solamente tenemos fondos que da el gobierno, que no son muy altos tampoco, y los más altos los da Senacid, que es una Secretaría de Innovación y Tecnología, o sea que están muy enfocados a la innovación y la tecnología. Si el proyecto no tiene ese enfoque, usualmente pues no va a poder recibir ese tipo de fondos. Y los otros son muy bajitos, son un pequeño capital semilla que no alcanza como para hacer grandes propuestas, tal vez comprar equipos pequeños o cosas así. Entonces, sí hace falta todos los aportes económicos que irían en el medio. La infraestructura de inversión que todo emprendimiento necesita. Eso hace falta aquí en Panamá, y yo sé que en otros países en Centroamérica también, y yo creo que eso tenemos que trabajarlo mucho más desde nuestros países. Y el otro punto es la educación. Aquí nos hace falta muchísimo, y eso yo lo cantaleteo todo el tiempo que puedo, mejorar la educación emprendedora. Los niños desde la escuela tienen que aprender a emprender. Tiene que ser una materia como las matemáticas y el inglés. Todos los años deben estar dando este tipo de materia, y es algo que todavía no se ha logrado. Entonces, ese es otro punto que... Bueno, Laru, pero desde tu emprendimiento estás empujando un poquitito la aguja por ahí, me parece. Sí. Bueno, Laru, ya para cerrar, yo quisiera como que le dieras un mensaje a otras mujeres lideresas
que tal vez están pensando en emprender o que están emprendiendo y la están viendo difícil, porque hay que ser sinceras, emprender es un proceso que requiere de una entereza emocional muy grande porque se pone complicado. No sé si quieres contarles algo a esas mujeres y dejarles un mensaje final. Mira, nosotros en el programa Canal de Empresarias y también en mi proyecto, en el Mind School con los programas, atendemos gente que está en situación de riesgo también, además de los emprendedores formales. En Canal de Empresarias hemos atendido mujeres que son refugiadas, que vienen de otros países huyendo por situaciones de seguridad, mujeres que están privadas de libertad, también hemos atendido, y salen adelante con sus ideas y sus proyectos. El año pasado, casualmente, necesitamos apoyo psicológico para el grupo de mujeres refugiadas, y yo pude ver cómo pasaban de un proceso de negación y de situaciones muy difíciles emocionalmente a levantarse y a creer nuevamente en ellas mismas y a creer que lo podían hacer. Entonces, yo creo que nosotros siempre debemos estar claros que cualquier cosa que nos propongamos hacer va a tener sus obstáculos, y esos obstáculos no van a ser sencillos, pero tenemos que tener la claridad que si eso es lo que queremos y es el objetivo hacia el que estamos apuntando, pues tenemos que enfocarnos en ese objetivo. Pero te digo que si estas mujeres que tienen estas situaciones que te digo, privadas de libertad algunas, otras refugiadas, que se han tenido que alejar de sus familias, han logrado levantarse, con más razón todas las demás. Porque de verdad he visto situaciones muy difíciles, muy complicadas, historias que tú dirías, esto no le pudo haber pasado, es de una película de ficción, y se levantan. Yo creo que no tenemos excusa, porque tenemos, yo creo que un montón de elementos, un montón de personas a nuestro alrededor, un montón de tesoros a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a levantarnos de cualquier situación. Y enfocarnos en eso que queremos hacer es clave, y creer en nosotras mismas, que yo creo que al final es algo que nosotras necesitamos. Si no nos enfocamos en esa creencia de nosotras mismas y en que lo vamos a lograr, también se nos va a complicar este tema, ¿no? Así que ya te lo digo, emprender yo he visto que ha sido la solución para las vidas de muchísimas mujeres. De hecho, el año de la pandemia yo recibí un mensaje al final del programa y una de las mujeres me decía, nunca se me olvida, el programa Canal de Empresarias me salvó la vida. Cuando yo leí eso, se me salieron las lágrimas, porque tú leías toda la historia que ella había vivido y te quedas pensando, wow, este es mi trabajo del día a día, es por lo que me pagan, pero está cambiando y salvando las vidas de otras personas. Entonces, todos esos granitos de arena que uno pueda poner, tiene que seguir haciéndolo, porque hay muchísima gente que depende de eso, ¿no? Y uno ni se lo imagina, pero así es. Entonces, ya te digo, no nos rindamos, no es fácil, pero no nos rindamos. Si vamos a emprender, enfoquémonos en eso y salgamos adelante con eso. Y para las que estamos acá como tú y yo apoyando, pues tampoco nos podemos rendir, porque hay mucha gente que está a la espera de ese trabajo que estamos haciendo todos los días, que yo sé que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para el resto de las mujeres. Claro, muchas gracias por estar acá, por hacer ese trabajo tan hermoso, por ser luz para muchísimas emprendedoras y para jóvenes emprendedores y emprendedoras. Y pues por seguir haciendo este trabajo, espero que este sea el primero de muchos espacios donde colaboremos juntas. Y pues nada, agradecerte pues todo ese trabajo y por compartir tu sabiduría. Ella es Laru Linares, nos acompaña acá en Panamá. Les recordamos que este podcast está hablando con muchísimas mujeres de Centroamérica y de México, parte del Lab Nosotras Lideresas, que este año y en esta ocasión se ha ido para Centroamérica. Así que como Laru vamos a conocer a muchísimas mujeres en nuestro podcast Nosotras Lideresas, que sucede muchísimas gracias a la Embajada de Canadá en la OEA y a diferentes socios que tenemos en Nosotras Women Connecting en diferentes partes de la región. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Este podcast fue grabado en la Ciudad del Saber, Ciudad de Panamá.
Este podcast llega a usted gracias al Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Misión Permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Cántico Producciones y Caramba Films. Esta es una producción de Fábrica de Historias. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting.